Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial. Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Bienvenidos. It's been coming for
doctor, y también tenemos un invitado especial que es el doctor José Eduardo Gómez López, sí, gracias, quien nos acompaña aquí en cabina. Guillermo. Gracias por aceptar la invitación también. Y bueno, seguramente se dio cuenta, reconoció la canción con la que abrimos esta transmisión. Es ese clásico de la banda Creedence, que es Have You Ever Seen the Rain? ¿Te ha tocado ver la lluvia o has visto la lluvia? Esto porque hoy vamos a hablar precisamente de un tema que a cualquiera que nos esté escuchando le afecta, le interesa, que es el temporal de lluvias. En este caso el de 2026, pero vamos a ver muchas generalidades sobre lo que es el temporal de lluvias, sobre todo aquí en nuestra región. Y bueno, para eso nos acompañan dos personas que saben de este tema. Y además, bueno, no es solamente el temporal de lluvias, dar datos del temporal, sino también cómo nos afecta a los habitantes de la región, una región que es eminentemente agrícola. Aquí se produce, la tierra de aquí produce mucho y por lo tanto está ligada a el temporal de lluvias. Y bueno, vamos a iniciar con algunas generalidades. Primero, creo la pregunta más básica. ¿Estamos ya en el temporal de lluvias de 2026, doctor? Mira, según lo que menciona nuestro científico clásico por excelencia del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor José Eduardo Gómez López, que es ingeniero agrónomo con doctorado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y su línea de investigación se fundamenta en lo del clima y en cómo impacta en lo del clima y todo lo relacionado en la agricultura sustentable en diversos municipios de la región: Autlán, El Grullo, El Limón, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Tapalpa, Ayutla, Cuautla. Él ahí trabaja en esa, junto con otro equipo de investigadores en este tema. Y según lo que yo le escucho al doctor José Eduardo Gómez López y al doctor Ángel Beulener, que es imitado por excelencia del doctor José Eduardo, pues que el temporal de lluvias, pues ya prácticamente ya entramos, ¿verdad, José? Sí, ya entramos. Ya estamos en el temporal. 24-25 de junio ya arrancó el temporal de lluvias. El mero día de San Juan. El mero día de San Juan. Precisamente esta conversación, este programa, nace precisamente de la visita que hace poco más de un mes. Más o menos en mayo, el 11 de mayo vino. En mayo, que vino el doctor Ángel Meluner, que usted lo conoce también porque lo ha visto en los noticieros, sí, dando información sobre el clima. Él viene y da una conferencia aquí en la Casa de la Cultura. Correcto. Y de ahí nace la intención de que podamos hablar sobre esos temas del clima y el temporal de lluvias aquí en el árbol de Atenea. Bueno, entonces estamos ya en el temporal de lluvias. Hace algunos días que estamos oficialmente en él, pero ahora, doctor Eduardo, ¿qué es el temporal de lluvias? ¿A qué le llamamos propiamente temporal de lluvias? Temporal de lluvias le llamamos a un régimen de precipitaciones que abarca de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En ese régimen de lluvias, los productores preparan sus tierras para la siembra de sus diferentes cultivos. Y es ahí pues donde le llamamos antiguamente temporal de lluvias. Y así en las conferencias que hemos tenido durante 12 años con el doctor Melonet, él lo catalogó como pronóstico del temporal de lluvias para la región de Autlán del año 26, 25, 24. Ajá. ¿Y en qué momento podemos decir que ya se inicia el temporal de lluvias? Porque a lo largo del año, desde enero, suele haber algunas precipitaciones, ¿no? A veces, yo recuerdo, creo que en este año, por el mes de enero, hubo alguna llovizna por ahí aislada. Luego, a veces las hay en los meses siguientes. Pero, ¿en qué momento se establece que inicia propiamente el temporal? Mira, con base a la información que hemos recibido nosotros del doctor Meloner y bajo los modelos de pronósticos que él realiza a través de un cúmulo de información de años, para que cada año él dé un pronóstico asertivo del temporal de lluvias que se avecina en el año que está corriendo. Él nos dice que el temporal de lluvias más o menos inicia en el mes de junio, y cuando llueve 4 días consecutivos se considera ya que inicia el temporal de lluvias. Por lo tanto, pues ya tenemos
más de 4 días y ya lloviendo y ya está considerado el temporal de lluvias. Bien, esta frecuencia de estos 4 días que tiene que llover para que se diga que ya es temporal de lluvia, ¿se refiere a qué extensión geográfica? Es decir, al occidente de México, al estado de Jalisco, a una región. En este caso, como es sectorial, el clima es diferente en los diferentes estados, regiones. Para este caso, está generalizado que 4 días consecutivos, dependiendo de la región, porque son condiciones climáticas muy diferentes, ya es considerado inicio del temporal de lluvias. ¿Sí? Esta vez, pues en Autlán, siempre en la región de Autlán, lo que abarca la Sierra de Mula y Costa Sur y la región sur, trae esos modelos de pronósticos donde interactúa con sus modelos para decir que el temporal de lluvias después de 4 días en el mes de junio es considerado ya inicio del temporal de lluvias. Pero en cada región es distinta, porque los climas son diferentes, no son iguales. ¿Sí? Incluso a veces se escucha algún pronóstico de los que se dan casi siempre en los noticieros matutinos, de que se espera lluvia en Autlán, y a veces no llueve en la ciudad de Autlán, pero llueve en algún otro espacio dentro del municipio. Eso nos demuestra cómo el clima puede ser cambiante incluso en regiones pequeñas, ¿no? Sí, es muy disperso. Hay ocasiones, y él lo dijo en la conferencia, que este año, el mes de junio, iba a llover sobre la media histórica. Y lo estamos viendo, pues todavía falta el día de mañana que termine, y las precipitaciones han estado arriba del promedio histórico. Y él consideró que este año iba a ser un año pinto. ¿A qué nos referimos con un año pinto? En que en alguna localidad de nuestro propio municipio puede llover, en otra no, en otra sí y en otra no. ¿Sí? No es parejo, pues, ahorita la precipitación homogénea para todo el valle de Autlán. Ajá. Y sí, lo podemos ver aquí mismo en la región. A veces llueve en el Grullo, en Unión de Tula, en Ejutla, en Autlán ¿sí? No, en la Villa sí. Y luego, más adelante vamos a comentar este fenómeno de los vientos, porque ya nos tenemos que ir al corte, pero es interesante saber estos detalles sobre el clima, ¿no? Nos vamos al corte, primer corte de esta emisión, y regresamos en un par de minutos. Sí, gracias. Está bien. El árbol de Atenea
arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado. Estamos escuchando como fondo a Juan Luis Guerra con aquella canción ya de hace más de 35 años que es Ojalá que llueva café. Hoy estamos hablando sobre lluvia, sobre el temporal de lluvia y estamos vistiendo musicalmente esta emisión con canciones sobre la lluvia. Y Juan Luis Guerra pide que llueva café. Aquí queremos que siga lloviendo agua. Hoy nos acompañan aquí en cabina nuestro consocio, el doctor Alfredo Castañeda Palomera. Gracias. Y el doctor José Eduardo Gómez López. Aquí están en cabina. Ellos son académicos de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur y además expertos en temas de clima y de temporal de lluvias. Y además, en el caso del doctor Castañeda, pues es agricultor, así que decíamos fuera del aire que tiene pues toda la experiencia también, un conocimiento empírico sobre estos temas. Y bueno, comenzamos, doctor Castañeda. Querido. Desde su punto de vista como agricultor, más allá de la academia, ¿qué nos puede comentar sobre los temporales de lluvias aquí en la región? ¿Qué tan abundantes son históricamente? ¿Cómo inciden en la producción agrícola? Sí, cómo no. Mira, antes que nada decirte que el doctor José Eduardo Gómez López es el presidente de la Academia de Agua, Suelo y Ambiente, es nuestro presidente. Y forma parte también de un laboratorio de investigación que considera el clima, el agua, el suelo y el ambiente. Entonces, y también es agricultor. ¿También? Sí, también es agricultor, el doctor José Eduardo. Pues en la experiencia yo he observado cómo en las cuestiones estrictamente de temporal, que no es de riego, o sea, un régimen de temporal, yo observo cómo aquí en la región del Valle de Autlán es más incierto la producción de maíz, de sorgo, etcétera, estrictamente de temporal, que por ejemplo en Casimiro, el Corral de Piedra, Lo Arado y Villa de Purificación, porque allá llueve más, llueve casi el doble, ¿verdad, José? Que aquí en Autlán, y se distribuye más o menos de una manera bien. Entonces, yo he vivido la diferencia de los climas, etcétera. Y también he vivido en carne propia, porque soy también agricultor, como cuando llueve menos que el promedio en la región de la costa, se reduce la producción de maíz y de caña de azúcar allá en la costa. Baja el rendimiento por hectárea. Y mencionar dos eventos importantísimos de carácter nacional e universal. En el universal hay, según los estudiosos del origen de la agricultura, dicen que la agricultura fue motivada a su nacimiento a través de la mujer debido a problemas de sequías. Hubo sequías, entonces la mujer portadora en su seno, en su matriz de crías, de niños, etcétera, en plena gestación, entonces a ella le preocupaba más
la producción de productos de origen vegetal y animal, por supuesto, pero de origen vegetal. Entonces hay evidencias muy valiosas donde indican que el descubrimiento de la agricultura por la mujer, que fue todo un proceso, no fue de un día para otro, de un año para otro, se debió a precisamente las presentaciones consecutivas de sequías. Y también yo he escuchado de los historiadores que ya había 1 o 2 años o 3 años de sequía previo al movimiento de la independencia en México. Entonces los campesinos no tenían maíces en sus trojes, en sus cocinas, no tenían maíz, frijol, entonces no había alimentación y se animaron más para entrarle a este levantamiento de la independencia. Entonces sí tiene mucho que ver, y también, ¿por qué no decirlo?, tiene mucho que ver en un hogar, en una ama de casa, porque si no hay recargas acuíferas, ¿me corriges, José? No me molesto que me corrijan, porque el experto es él. Pues luego hay veces que hay carencia de agua porque las recargas no fueron adecuadas o normales, etcétera. Y hay problemas de agua para surtir a los hogares, a toda la infraestructura de una ciudad, de alguna población, ¿sí? Y que además, cuando tu medio de surtimiento de agua potable a una localidad son pozos profundos, pues estos necesitan sus recargas para poder extraer el agua que hay en la parte inferior del subsuelo. Claro, la lluvia, los temporales de lluvias, los regímenes de lluvias, pues nos afectan en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la disponibilidad de alimentos hasta pues la misma comodidad y todo lo que tenemos, los servicios que tenemos en nuestras casas, como ya lo dijo bien. Es un problema ya en Autlán, patente, que estamos viviendo la falta de agua en muchas secciones de la ciudad, ¿no? Perdón, entonces, y si a eso le adicionas los desarrollos urbanos que se han incrementado en los últimos años, no toman en los gobiernos esa consecuencia grave de abrir tanto desarrollo urbano sin tener los recursos necesarios, en este caso el hídrico, para satisfacer la demanda de esos desarrollos urbanos. Sí, y también está el problema de la edificación en las riberas, ¿no? El hecho de construir en las orillas de los arroyos también trae su consecuencia, ¿no? Bien, volviendo al tema del temporal de lluvias aquí en nuestra región específicamente, nos hablaba fuera del aire, doctor José Eduardo, sobre una medición que ya se tiene de un promedio de precipitaciones, por ejemplo, aquí en el Valle de Autlán. ¿Cuál es este número, este promedio de precipitación? El promedio de precipitación, ¿qué te diré? 15, 20 años atrás, era un promedio de precipitación anual, la media de 729 milímetros de lluvia. De esos 20 años en adelante, el régimen de lluvias ha disminuido debido al cambio climático que hemos tenido, y esto consecuencia de las diferentes actividades que el hombre ha hecho a la tierra. No culpemos a nadie más. El hombre es el principal culpable de que este cambio climático se haya acelerado, porque su proceso natural de la tierra tiene sus cambios climáticos, pero nosotros lo hemos acelerado, y a consecuencia que esa variabilidad climática que hemos tenido, consecuencia del cambio climático, los aumentos de temperatura se den en algunos lugares, en otros también sean muy bajos, y también el régimen de precipitaciones haya bajado. Entonces tenemos actualmente un promedio menor que el que teníamos hace 20 años. Sí, ahorita yo el año que viene vamos a sacar un promedio con el doctor Meluner, un estimado, para tener, de acuerdo con las estaciones meteorológicas que se tienen en la región, sacar ya una media anual de varios años para decir, ¿sabes qué, en Autlán el régimen de lluvia de promedio anual es de tanto? ¿Sí? Y vamos a hacer el comparativo con los 729 milímetros, porque sí es algo grave. Lo que hemos visto es algo más o menos entre unos 250 300 milímetros ha bajado. Ahorita estamos en estos 729 que menciona. No. ¿Eso era el anterior? No, es 20 años atrás, más o menos 15, 20 años atrás. Ese era el promedio hace 20 años. Ha disminuido, más o menos en unos 250 lo hemos estimado, milímetros. ¿Andaremos por abajo de los 500 milímetros ahorita? En promedio vamos dejándolo unos 500, así lo estamos
Estamos hablando de una tercera parte prácticamente, ¿no? Prácticamente una tercera parte, sí, si le dejamos o un poco menos, pero vamos dejándole una tercera parte. Sí ha bajado el régimen de precipitaciones año con año. Bien, y bueno, ni también es una tercera parte de menos precipitación, que ya dijimos cómo la lluvia, el ciclo del agua nos afecta directamente en nuestra vida cotidiana. Es algo que estamos o ya viviendo, la afectación, o la viviremos muy pronto, ¿no? Claro, y las generaciones futuras son las que van a sufrir más de estas consecuencias si nosotros no hacemos algo por detener este cambio climático. Bien. Sí. Doctor Castañeda, esta disminución en el régimen o en el promedio de lluvias en nuestra región, ya nos habló el doctor Eduardo de una disminución de prácticamente un tercio de lo que llovía hace 20 años. Sí. ¿Se ha visto reflejado en la producción agrícola? Sí. Es decir, ¿se está produciendo menos? Sí, se contrarresta en cierto sentido. Si siguiéramos con la misma tecnología, se estuviera produciendo menos, pero se contrarresta este cambio climático con los avances agronómicos, generan las investigaciones de los ingenieros agrónomos en esta parte. Nosotros sabemos, ya escuchaste a José, por ejemplo, antes el temporal se distribuía de una manera, digamos, aceptablemente bien, y ahora se ha reducido. Entonces, por ejemplo, el agrónomo lo que hace es buscar variedades, por ejemplo, de maíz que demanden, que sean de ciclo más corto para producir y que sean más resistentes a la sequía y más resistentes a la came. El acame es que los vientos fuertes la doblen. Entonces, con eso se contrarresta un poco. Sin embargo, ahorita nos va ganando un poco más la cuestión del cambio climático, porque la investigación es como un poco a mediano y largo plazo. Claro. Entonces, sí nos está afectando la producción. Y nosotros la manera que los ingenieros agrónomos, los agricultores, las agricultoras contrarrestan este impacto para que sea menos fuerte el impacto es presentar tecnología agronómica avanzada que permita contrarrestar los efectos del cambio climático. Bien. Sí, pero sí nos está afectando. Incluso en el calor se sienten los animales, el ganado. Por ejemplo, yo le he escuchado al doctor José Gómez y al doctor Meloner, dice, los que tengan ganado, pues siembren más árboles para que el ganado vaya y se ponga debajo del árbol y aguante un poco más. Y tú sabes, debajo de la sombra de un árbol, tú sales de la sombra del árbol y hay una diferencia de 2,5 a 3 grados centígrados la temperatura por estar. Un día, si te vienes aquí por la plaza, con los dos árboles gigantescos, las dos ceibas que tenemos aquí al final de la plaza, vente un día a las 2, 3 de la tarde, sales de los árboles y se siente el calor, te metes y se siente más fresco, etcétera. Entonces, nos piden que contrarrestemos con siembras de árboles para mejorar el bienestar animal, la ganadería, claro. Y eso, ¿no? Sí, que también es otra vertiente, ¿no?, de la producción agrícola que también se ve, desde luego, afectada. Sí, afectada. Y también José sabe más de eso, porque es allá en el rancho donde él trabaja, él es agricultor también. Sí. Cómo el ganado, al terminar la temporal de lluvias, se lo llevan a un agostadero. Y ese agostadero te aguantaba hasta febrero o marzo. ¿Y ahora hasta cuándo, José? Ahorita más o menos diciembre, enero, y va para abajo el ganado. Va para abajo. Un par de meses menos. 2 meses menos. Ajá. Y se espera, o no sé si se tengan los elementos para poderlo responder, ¿se espera que esta tendencia a la baja continúe? De continuar, de no hacer un cambio el humano en contrarrestar el cambio climático, sí, va acelerando. Sí, los valores promedios del calentamiento global en las gráficas que presentó están muy elevadas. ¿Sí? El mes de abril fue el mes más caliente en 10 años. Este mes de abril que pasó fue el más caliente. Y no sé si lo sintieron ustedes, yo sí lo sentí. Sí, desde luego. Fue el más caliente en 10 años. Hijo de la... Sí. Bien. Bueno, nos vamos con esta preocupación al segundo corte. Estamos ya a la mitad de esta emisión. Se ha ido rapidísimo porque el tema es muy, muy interesante. Vamos a regresar muy pronto para seguir comentando sobre la afectación
de los temporales de lluvias en nuestra vida cotidiana y este tema de la disminución en la cantidad de lluvia. Vamos al corte y regresamos. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Personajes ilustres a través de la historia. Piotr Ilich Tchaikovsky. Fue el más emblemático creador ruso del romanticismo musical. Su extrema sensibilidad se vio reflejada en sus composiciones. La ópera Eugen Onegin, su sexta sinfonía, La Patética, y el concierto para violín Opus 35 son algunas de sus obras maestras, junto a los ballets El lago de los cisnes y El cascanueces. Gracias a sus admirables obras, es reconocido universalmente como uno de los personajes ilustres en la historia de la música. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Transmitimos desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en Autlán de Navarro.
Estamos hoy conversando con nuestros invitados, el doctor Alfredo Castañeda Palomera y el doctor José Eduardo Gómez López, sobre el temporal de lluvias de 2026, pero en general el régimen de lluvias aquí en nuestra región. Por eso es que usted escucha como fondo algunas canciones que tratan de la lluvia. La última, esta que acabamos de escuchar, es Rain, o sea, lluvia, de la banda Simply Tree. Y bueno, estamos ya de regreso, doctor José Eduardo Gómez López, y comentábamos fuera del aire cómo en generaciones anteriores los agricultores y el pueblo en general, la gente en general, tenía una claridad de los momentos del temporal de lluvias, ¿no? El 24 de junio, el día de San Juan, comenzaba el temporal porque había una buena tormenta y ahí ya comenzaba el temporal. Luego venían otros momentos, que las calmas de agosto, y era como muy preciso. Actualmente, ¿cómo es el régimen de lluvias? El régimen de lluvias, como lo comentamos fuera del aire, te lo comentaba, que no ha sido tan marcado como los que tenían marcados nuestros papás, nuestros abuelos, generaciones atrás. Hoy, debido a esta variabilidad climática, pues ha cambiado un poco el temporal de lluvias, cuando empieza exactamente. Inclusive las calmas de agosto que mencionabas, pues también han cambiado. En el mes de agosto, no sé si recuerdas, se tenía el mes de la canícula, que le llamaban. Sí. Hoy la canícula en este año se adelantó. Daba inicios en los primeros días de julio, abarcando la franja costera del sur de nuestro país, Yucatán, Campeche, y posteriormente, como vaya avanzando, pues va a abarcar toda la franja costera de nuestro territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que las precipitaciones van a disminuir un poco, esperando que esa compensación, esa disminución del régimen de precipitaciones, pueda aparecer un ciclón tropical que nos pueda traer un beneficio de la precipitación. Uh-huh. Y es así, pues, como te digo, hoy no podemos decir el día que el temporal de lluvias va a iniciar el 24 de junio o el 15 de junio, ¿no? Hoy, bajo estos modelos de pronóstico que hacen los expertos, nos dicen, lloviendo de 4 días consecutivos se considera temporal de lluvias. Y tenemos 2 fenómenos que nos afectan estos, el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Uh-huh. Y, sí, a ver, aprovechando la mención, explíquenos estos 2 fenómenos, porque también se mencionan mucho en las redes sociales, en los noticieros, pero a veces no es como muy claro realmente qué son esos fenómenos. Bueno, el fenómeno del niño y de la niña traen afectaciones en el régimen de lluvias. La niña tiene la característica de enfriar las aguas del Pacífico, del Océano Pacífico, y por consecuente hay menos energía. ¿A qué le llevamos menos energía? Menor evaporación, para que esta evaporación se condense y dé lugar a la formación de nubes de tormenta. Esa es una característica que trae la niña. Y está muy marcado. Ella también inicia con el temporal de lluvias en junio y termina en septiembre. En cambio, el niño es un fenómeno del calentamiento de las aguas que acelera el calentamiento de las aguas y por consecuente trae mayor evaporación y mayor formación de nubes de tormenta. Pero atrasa el temporal de lluvias, que puede iniciar a finales de junio, principios de julio y alargarse hasta noviembre, diciembre. Uh-huh. Trae un desfase en el comportamiento tiempo, ¿no? de las precipitaciones, en eso. Y puede traer más agua también. Conocemos como el ENOS, el fenómeno del niño. Uh-huh. Viene de las costas desde Australia, arrastra las costas del Perú, hasta llegar a toda la franja del Pacífico, afectándonos al territorio mexicano. Ajá. ¿Este año 2026 estamos afectados por alguno de estos fenómenos? Sí, el fenómeno del niño. Uh-huh. El fenómeno del niño estamos afectados y te digo, puede traer a colación a la aparición de ciertos fenómenos hidrometeorológicos, un ciclón, huracanes, que pueden ser devastadores como consecuencia de esta variabilidad climática que estamos viviendo. Y el régimen de lluvia se puede prolongar noviembre, diciembre. Bien. Eso está por verse, ¿no? En este momento no se puede saber todavía. No, es incierto. Te lo digo porque pues yo no soy el experto, pero consulto al experto, que es el doctor Ángel Meloner, de que lo hemos vivido nosotros, lo hemos visto en las televisiones, en la radio,
de que en el Pacífico va a haber tanto aparición de fenómenos hidrometeorológicos, ciclones, en el Atlántico tantos, pero no, estos se van apareciendo de acuerdo a las condiciones atmosféricas que se van teniendo. ¿Y a qué me refiero? Temperatura, humedad, radiación solar, entre otros. Bien. Decíamos al principio de esta emisión que en mayo estuvo el doctor Ángel Meulener aquí en Autlán, dio una conferencia sobre estas cuestiones del clima para, un público variado, pero en el que había también agricultores. Va dirigido mucho a ellos, ¿no? Mira, sí, la conferencia es abierta a todo el público. Sí. Productores, público en general, los sectores públicos, gubernamentales, porque también les afecta a los gubernamentales, ¿no? La aparición de un fenómeno hidrometeorológico pues nos va a afectar a todos, ¿no? Inundaciones que la hemos vivido, pero hemos tenido una escasa presencia de productores agrícolas y ganaderos. No ha habido ese interés y lamentablemente así lo digo, cuando se viene el problema no lo saben solucionar, o sea, se adelantan a la siembra o se atrasan y su producción no la sacan en tiempo. ¿Sí? Hemos tenido una baja presencia de productores, no ha habido el interés y tenemos 12 años trayendo al doctor Ángel Meulener a dar este tipo de conferencias. ¿Cómo puede un agricultor utilizar esta información que reciba, que vaya y escuche del doctor Meulener o de cualquier experto en clima? ¿Qué utilidad o cómo en la práctica, en su profesión, puede aplicar esa información? En la planeación de sus siembras, de acuerdo a los días que determina el que inicia el temporal de lluvias, él puede hacer una planeación de sus siembras y decir, con base a esa planeación, qué variedad de semilla, de ciclo corto, intermedio, largo, así le llamamos dentro de la agronomía, puede sembrar. Sí, pues no hemos tenido esa presencia. Y la información que requieran de las conferencias, nosotros la tenemos. Toda la información está abierta al público. Sí. No, eso es un expediente secreto. Claro. Quien la quiera utilizar, ahí está. Sí, y fíjate, Memo, para reforzar lo que dice el doctor José, ahora, en este año, agricultores maiceros de ahí del área de Casimiro, La Huerta y Cuautitlán, jóvenes, tronaron en sus siembras, en este año. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que llovió a principios de junio? Y el doctor Meulener dice, aguas, va a llover a principios de junio. No se crean, no van a ser las aguas. Entonces, ellos, al no conocer esta información, se adelantaron las aguas. Y no es cierto que se adelantaron. Fue un fenómeno esporádico, llovieron, sembraron, porque las siembras tempranas tienen sus ventajas también. Sembraron ellos, pero tuvieron... del 5, más de 20 días de sequía y se les murieron las plantas. ¿Por qué? Porque el suelo todavía no ha absorbido la suficiente agua y no hay toda la suficiente agua para que pueda tomar agua la planta y se muere. Sí alcanza a germinar porque hay humedad, pero no hay una humedad que la insolación, me corriges, José, evapora el agua y se va. Y empieza a entrar en sequía el maíz y se muere porque la planta está chiquita. Bien, y ante esto, estos agricultores que usted menciona, este ejemplo, ya no tienen una segunda oportunidad dentro de este temporal para volver a Sí, pues tienen una segunda, pero ya gastaron ya perdieron su semilla. Claro. Más o menos, ¿cuánto cuesta un saco de semilla en una hectárea? Como 3,500 Más o menos, Alejandro, maratón, así está, 3,500, una buena semilla. Sí tienen otra oportunidad, pero ya perdiste. Eso ya lo perdieron y quizás no lo recuperen con lo que cosechen en esa Mira, segunda más o menos en ¿no? promedio a una hectárea de maíz, del cultivo de maíz hablando, se le mete entre 50,000 pesos ahorita, toda su preparación, la siembra, para poder desarrollar su planta. Y así de que ya perdieron en una hectárea 50,000 pesos. Por esas consecuencias, sí, en una hectárea. Porque tienes que meter otra vez el tractor, rastrear, etcétera, dejar la cama para la siembra y esperarte a que llegue el mero día de San Juan, llueve bien, como ahorita ya está establecido, ahora sí ya siembro. Entonces, todo lo que vuelves a hacer, pues ya lo perdiste, como dice el doctor José. Bien, de ahí la necesidad de tener información precisa, claro. de una buena fuente y además de conocer el oficio, ¿no? De saber el trabajo de la tierra, porque, con experiencia, un agricultor experimentado podrá tener
en cuenta que esas lluvias tempraneras quizás no sean todavía Sí. Definitivas. Sí, fíjate, tenemos incluso académicos de aquí del centro universitario, doctores, no voy a decir los nombres, decían, no hombre, y el rector, el doctor Meloner, esa vez, hará como unos 7, 8 años, dijo, el mes de junio va a estar más bajo que el promedio. Julio y agosto más bajo que el promedio. Septiembre va a estar superior que el promedio y octubre mucho más superior que. Entonces nosotros en las urracas, ¿qué hicimos? El maestro Martín Salvador Chávez Denis, a quien le mando saludar, un compañero aquí que también se involucra en la cuestión de Meloner, él dijo, oye, pues hay que sembrar el maíz en el campo experimental de las urracas en septiembre. Y 2, 3 académicos decían, no, pues si está fuera de tiempo, en septiembre van a tronar como huevo güero. Pues los que tronaron fueron ellos. Nosotros, sin ser expertos en el clima, pero escuchamos las opiniones del doctor José y del doctor Meloner. Preparamos tierras y sembramos como el 2 o 3 de septiembre y lluvias muy bien y sacamos una cosecha de primera esa vez. Uh-huh. Y te puedes asustar, tú dices, ah caray, y si no es cierto lo que dijo Meloner, si no hubiera sido cierto, los que íbamos a tronar como huevos éramos nosotros. Pero pues hay que creer a los científicos, son investigadores ellos. Claro. Llevan toda la secuencia, los estudios de años y años y años, pues hay que creerles a ellos. Y fíjate, toda esta cuestión de, no sé si lo dijo el doctor José, una disculpa, me salía a contestar unas llamadas de la rectora, pero también invitamos a los de Protección Civil para que escuchen la probabilidad de ciclones, su intensidad, etcétera, que en la conferencia del doctor Meloner también se habla. Hemos tenido un poco de más respuesta de los de Protección Civil, han venido de Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta, del Grullo, etcétera, pero de agricultores sí, no. Pero bueno, también es cierto, José, que han venido agricultores que tú has invitado de Casimiro Castillo. Ellos vienen aquí, etcétera. Pero de aquí de Autlán, la verdad es que muy poco. Y hay otros agricultores de Unión de Tula. El año pasado, a mí me consta que los agricultores de Unión de Tula aprovecharon la venida del doctor Meloner en el 2025 y le dijeron, doctor, denos una plática aquí, mire, le llevamos los agricultores, productores de maíz del Valle de Unión de Tula. Y ellos se acomodaron y negociaron. Lo que hace José es llevarlo a Meloner, a Unión de Tula, da la conferencia y José se encarga, él se coordina con gente para llevarlo hasta su casa, hasta Guadalajara. Ese es el compromiso que tenemos con él. Sí. Y asistieron alrededor de pasadito de 80 agricultores ahí en Unión de Tula, escuchando las pláticas del doctor Meloner. Bien. Pero él, ya con esto, él se preparó y corrió su modelo para el Valle de Unión de Tula. Algo ya más localizado. Más localizado. Ahí, para los agricultores de ahí. Sí. Bueno, nos tenemos que ir al último corte ya de hoy. Estamos en la recta final del programa. Regresamos muy pronto. Va a ser un bloque muy breve el siguiente, solo para algunos comentarios de cierre. Regresamos. Gracias. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. Ven a disfrutar los mejores partidos en el Food Fest del Centro Cultural Universitario, en una de las pantallas más grandes de Latinoamérica. Música, cine, alimentos, bebidas, estacionamiento y la mejor ubicación. Del 11 de junio al 19 de julio. Entrada libre. Centro Cultural Universitario de la UDG. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Hoy estamos hablando del temporal de lluvias 2026 aquí en nuestra región, con nuestros invitados, el doctor Alfredo Castañeda Palomera y el doctor José Eduardo Gómez López. Estamos ya a 3 minutos de tener que cerrar esta emisión y quisiera, para cerrar ya el comentario, preguntarles primero esa información que trajo el doctor Ángel Meulenert, que dio su conferencia aquí en la Casa de la Cultura. Si alguien de los que nos están escuchando le interesa, quiere saber cómo vendrá el temporal de lluvias, ¿cómo la puede solicitar? ¿Cómo la puedo obtener? A través de la jefatura del Departamento de Producción Agrícola está disponible. Yo la tengo en mis manos, pero si alguien viniera a solicitar, yo se la proporcionaría al doctor Castañeda como jefe del departamento y te digo, sin ningún problema. Es abierta la información. No es una información secreta ni nada, está abierta. Pero hay que saberla interpretar. Claro, sí. Tienes que tener un conocimiento del clima para poderla interpretar. Ajá. Sí, y era la ventaja, ¿no?, de haber venido a la conferencia. Claro. ¿no?, para poder escuchar la explicación. Y otra cosa, creo que, yo me quedo preocupado por toda esta situación de la disminución en el promedio de precipitaciones en el Valle de Autlán. Me parece muy grave, una disminución muy marcada. Pero un tercio del promedio de hace 15 o 20 años es muchísimo. ¿Qué medidas podemos tomar los ciudadanos, las personas de a pie, los habitantes de este lugar? ¿Qué medidas podemos tomar ante esta situación prácticas? O sea, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Yo creo que muchas, pero están complicadas. No están a las manos de un productor, sobre todo en el campo, la tecnificación. La tecnificación es algo que nos podía hacer reducir el consumo de agua de riego en el uso agrícola, pero la verdad pues hay productores que no tienen el suficiente capital para tecnificar su tierra. Y en Autlán pues tener más cuidado en el consumo del agua, porque si no lo vemos, pero hay muchas fugas subterráneas que se está desperdiciando el agua, y Autlán se recarga de los mantos freáticos para suministrar el consumo que cada habitante consume para sus diferentes actividades. Sí, y ya vimos que tenemos varios años con poca lluvia relativamente. Eso está impactando ahí en el subsuelo, hay menos agua disponible y por lo tanto menos agua para que gastemos todos, ¿no? Así es. Hay que cuidarla mucho más. Y bueno, ya tenemos que despedirnos. No queda más que agradecerles a mis invitados de esta tarde. Gracias. Haber estado aquí. Ha sido un tema muy interesante, un tema que a todos nos afecta, nos interesa. Y bueno, qué bueno tener a alguien que nos pueda explicar sobre el doctor Castañeda. Sí, muchas gracias por estar aquí. Y gracias. Doctor Eduardo Gómez, gracias por estar esta tarde aquí. Muchas gracias por la invitación. En el Árbol de Atenea. Gracias, doctor. No, gracias, doctor Castañeda. Y bueno, quiero agradecer también al personal de Radio Universidad que hace posible esta emisión y en este sentido agradecer también por todos sus años de trabajo aquí a Aldair Arechiga, que bueno, hoy no está en este momento ahí en la otra cabina, pero se está despidiendo, es la última vez que está aquí con nosotros en el Árbol de Atenea. Esta semana ya dejará de trabajar aquí. Pero bueno, hizo un gran trabajo, fueron muchos años de entrega, de trabajo aquí para la emisora y se le agradece desde luego en todo lo que vale su trabajo. Y también desde luego, especialmente a usted que nos escuchó esta tarde, le agradezco mucho. Soy Guillermo Tovar y lo espero en este mismo espacio el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, hasta luego. Sí. Gracias, José. No, gracias. Sí.